Buenas tardes, mi nombre es Mauriana Vergara, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro de la Facultad de Derecho. En esta oportunidad le voy a exponer del tema Derecho Internacional Privado. Les estaré hablando sobre 4 temas que son personas jurídicas en el Derecho Internacional Privado, la contratación internacional, las obligaciones extracontractuales y los títulos valores. Bueno, comenzaré hablando acerca de lo que son las personas jurídicas en el derecho internacional privado. Se tiene que, cuando se refiere a todo lo que son personas jurídicas en el derecho internacional privado, va a implicar 3 fundamentos principales o planteamientos que primeramente va a ser el que está relacionado con todo lo que refiere a la atribución de nacionalidad a tal gente. Por otro lado, se tiene que con su reconocimiento en la esfera internacional y por último se tiene la determinación del régimen jurídico al cual van a estar sometidos. Una vez entendido estos 3 factores, se puede establecer o de acuerdo a nuestra legislación, la ley del derecho internacional privado, en una única disposición que va a aludir todo lo que refiere a lo que son las personas jurídicas privadas, civiles y mercantiles. Así lo refiere el artículo número 20 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Por otra parte, se da por sentado todo el reconocimiento que se tiene de las mismas y de las cuales regula todo lo que es parcialmente su régimen jurídico. Por último, se tiene que no solamente la ley va a ir referida a todo lo que es la existencia, la capacidad, el funcionamiento y disolución de las personas jurídicas en cuanto a carácter privado, sino que refiere también a todo lo que es civil y mercantil. Es importante señalar con el tema sobre las personas jurídicas dentro del ámbito internacional, se tiene que, mediante la determinación de la nacionalidad de una persona jurídica, se puede regir por todo lo que se conoce como el sistema jurídico distinto del nacional o viceversa. De acuerdo a nuestra legislación venezolana, tenemos que la ley del derecho internacional privado, que está vigente dentro de nuestra legislación, que está desde el 6 de febrero del año de 1999, ella, como lo mencioné anteriormente, tiene ciertas disposiciones o ciertas características que alude a todo lo que es el tema referente a las personas jurídicas en el derecho internacional privado. Primeramente tenemos una que rige todo lo que son personas jurídicas, las obligaciones que son convencionales y las obligaciones que no son no convencionales. Por otro lado, se tiene que, como lo mencioné anteriormente, que es la única disposición que ya va a aludir a las personas privadas civiles o mercantiles. Mientras que se da por sentado el reconocimiento de la misma y regula ese régimen jurídico. Por otro lado, se tiene que, mientras se deja de lado los entes morales del derecho público y todas aquellas que van a surgir de acuerdos a acuerdos internacionales o por resolución que sea emanada por alguna organización internacional o regional. Bueno, eso fue todo lo referente a lo que es las personas jurídicas dentro del derecho internacional privado. Vamos con otro tema que es la contratación internacional. Primeramente, comenzaré definiendo lo que es contrato dentro de nuestra legislación venezolana. En el artículo 1133 del Código Civil define el contrato como
que es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Como pueden apreciar, esa es la definición que tenemos de contrato. A lo que nos interesa, a lo que refiere, el contrato internacional va a establecerse como aquel que, de acuerdo a su conformación, va a poseer elementos extranjeros objetivamente relevantes. Se tiene que, dentro de nuestra doctrina y todas las jurisprudencias, siempre han señalado que los contratos internacionales ellos pueden ser vistos desde dos puntos de vista. Primeramente, desde un punto de vista jurídico, que es cuando se supone la existencia o cuando se evidencia que estamos en presencia de un elemento extranjero en relación contractual, tomando para ello en cuenta la nacionalidad, el domicilio de las partes contratantes, así como el lugar donde se realizó la celebración o ejecución de ese contrato. De acuerdo en el derecho internacional, el principio fundamental de la autonomía es de la voluntad entre las partes, que va a permitir escoger qué derecho se va a acoger a las reglas o bajo los normamientos que se realizaron de acuerdo a las relaciones jurídicas contractuales. Viene en sí como a formar parte de una referencia a la autonomía de la voluntad de entre las partes. Por lo tanto, se tiene que un contrato es internacional siempre y cuando las partes del mismo tienen su residencia habitual o su establecimiento en estados de partes diferentes, o si el contrato tiene contactos objetivos, ¿verdad?, con más de un estado de parte. Es importante resaltar que los contratos salen del campo estrictamente territorial de un estado y ellos se van a ubicar dentro del ámbito del derecho internacional privado siempre y cuando las partes sean de distintas nacionalidades, las partes que tengan domicilio en distintos estados, si se celebra en un estado y los cumplimientos de las obligaciones, es decir, sus efectos van a verificarse en el territorio, en los territorios de otro. Y por último tenemos que si las partes se encuentran en el territorio de distintos estados. Bueno, como observaron, este es todo el tema en relación a la contratación internacional. Ahora les voy a hablar acerca sobre todo lo referente a lo que son las obligaciones extracontractuales. Como lo pueden apreciar aquí en mi lámina, se tiene que, primeramente, se da una obligación. ¿Por qué tenemos una obligación? De reparar un daño que viene derivado de un hecho distinto que haya sido entablado en la inejecución o ejecución forzosa de una obligación contractual. Es decir, que de acuerdo a los efectos del derecho internacional privado, se puede reafirmar que esa expresión de obligaciones extracontractuales, ellas van a designar todas aquellas obligaciones que no se deriven ni de un contrato ni de cualquier otra institución jurídica. Es importante resaltar en este tema, como lo podemos apreciar aquí en la lámina, que no son obligaciones extracontractuales. Primeramente, todas las obligaciones que sean derivadas de un contrato, es decir, aquellas relaciones jurídicas con obligaciones que nacen del ejercicio de la autonomía privada. Por otro lado, tenemos aquellas obligaciones legales que son derivadas de la ley. Esto quiere decir que de un sector del derecho o de aquella norma que haya sido tomado en consideración o en consecuencia para la regulación de una institución.
¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo de esto es las obligaciones en conflictos que son derivadas del, por ejemplo, del matrimonio. Ellas se regulan por las normas que regulan la institución matrimonial. Y por último tenemos las obligaciones que son derivadas de los delitos y de las faltas. Como pueden apreciar, este es todo el tema que hemos establecido de acuerdo a las obligaciones extracontractuales. Ahora vamos a hablarle un poco y por último acerca de los títulos valores. Comenzaré hablando qué es un título valor. Un título valor dentro de nuestra legislación mercantil se define como un documento en el que se incorpora un derecho privado patrimonial. Es decir, por lo que el ejercicio del derecho va a estar siempre va a estar vinculado jurídicamente a la posesión del documento. Para entender un poco más acerca sobre los títulos valores, tenemos que primeramente el título valor se va a interponer como una capacidad para obligarse en un título valor de determinación por la ley del lugar donde la obligación se haya sido contraída. Por otro lado, se tiene que la naturaleza, modalidades y los efectos que contienen esas obligaciones del título valor, ellas se van a regir por la ley del país en el que haya sido contraída. Y si no se indica, ahora en caso de que ese título valor no indique el dicho lugar, por la ley del país donde deba cumplirse con la obligación principal que ésta va a representar. Y si este no se constatara por la ley del país donde haya sido emitido. Es importante resaltar que la ley del lugar de pago o del cumplimiento de ese título valor que va a establecerse como una obligación va a determinar si la aceptación ella va a poder limitarse a una parte. Esto quiere decir, si el tenedor está obligado a recibir un pago parcial, la forma y los plazos de protesto o la forma sustitutoria, como puedan sustituirse, la forma de los actos necesarios que van a establecer el ejercicio y la conservación de los derechos, de las medidas que se deban adoptar en caso de pérdida o destrucción o sustracción de la misma. Muchas gracias, espero que les haya gustado y haya sido de fácil entendimiento. Gracias.